desperté de la cama, ese día no dormí más y era con la idea de se puede tratar la naturaleza como si fuera un panel solar. Y bueno, me puse a investigar. Había muchos estudios que estaban relacionados con baterías biológicas. De hecho, la NASA o el MIT ya estaban haciendo baterías biológicas, pero sobre todo dirigidas a tratamientos de aguas residuales. Es decir, hay agua, mucha materia orgánica y eran capaces bueno, descomponer esa materia orgánica con microorganismos y generar electricidad. Pero yo dije, ¿se podría utilizar un sistema natural como es simplemente un sistema de tierra, donde ya hay microorganismos y ya hay materia orgánica y encima se recicla de forma totalmente natural? Se podría hacer una batería biológica que se enchufara al suelo y ahí empezó todo. Y de hecho empezó haciendo un equipo de voluntarios al principio, eran ingenieros, nanotecnólogos o profesores de universidad, y durante un año estuvimos haciendo prototipo tras prototipo eh, hasta que llegamos a tener algunos bastante decentes y fue justo después de eso cuando oficialmente fundamos Bio y de ese momento ya hace 6 años. La verdad que hemos pasado por de todo. He visto un vídeo tuyo en el que sales con un móvil cargándolo a una maceta, que es súper curioso. Eso yo creo que sintetiza muy bien, ilustra muy bien qué es y qué hace Bio, ¿no? Sí, concretamente ese es un prototipo que llegamos a hacer 2 unidades de ese en específico y bueno, estuvo muy chulo, el problema es que ese no lo pudimos lanzar a mercado, lo tuvimos que guardar en el laboratorio, más que nada porque era una batería biológica súper concentrada que teníamos que meterle microorganismos muy específicos para crear electricidad. Y al final el planteamiento que hicimos con las baterías nuestras para que sobrevivan bien en entornos abiertos y no sean algo muy nicho de un laboratorio es el proceso inverso. Mientras que las baterías que hacen en cualquier entidad son baterías donde le meten de todo y luego ya está lista, nosotros hicimos lo contrario. Hacemos baterías que por dentro están vacías de vida, no hay absolutamente nada. Pero cuando las enchufas al suelo, es un hotel para los microorganismos que nos interesan. Entonces, los que viven por ahí alrededor empiezan a colonizar la batería y a reproducirse en masa, los más electrofílicos, electrogénicos, y con eso, al final, en vez de una batería que se contamina del exterior y por tanto se la carga, tenemos una batería que se carga contaminándose del exterior, que es muy distinto. Y, y en cualquier caso, es un concepto muy chulo. A mí siempre me ha encantado porque es crear como un microverso de seres vivos trabajando para ti, creando electricidad. Vosotros decís que os aprovecháis de aquello que la naturaleza no quiere. Ujú. Bueno, no es que no quiera, digamos lo que le sobra y lo Lo que que no de forma utiliza. natural segrega en el suelo y bueno, se acaba perdiendo entre comillas. Pero ten en cuenta que esto al final es aprovechar un proceso natural que pasa en cualquier tipo de jardín, parque o campo simplemente con tierra, que es básicamente que hay microorganismos que se comen la materia orgánica, cada microsegundo está pasando y lo que pasa es que esos electrones que se liberan simplemente se pierden. Nosotros lo que hacemos es colectarlos antes de que se pierdan o se recombinen con otras moléculas. Es decir, que las bacterias se comen las partículas de carbono y ahí en ese proceso es donde se generan los electrodos que vosotros Los electrones. canalizáis, ¿no? Los electrones, sí. Exactamente, los electrones que vosotros canalizáis. Ujú. Con lo cual es una tecnología no invasiva, respetuosa obviamente con el medio ambiente, pero cuéntanos, eh, todo esto partió de un sueño, pero ¿qué tal es invertir, emprender en el mundo, en este mundo sostenible, en el mundo verde? ¿Hay alguna diferencia? ¿Es más o menos difícil? ¿Tiene alguna dificultad añadida? Pues hoy en día no. Es decir, yo de hecho cuando empecé haciendo proyectos, yo empecé bastante joven, a los 16 ya estaba jugando con motores de combustión externa y de hecho mejoré la eficiencia de un motor que hizo la NASA en 2002, un 60% y fue muy chulo competir contra el ejército y todo. Luego la NASA
vino y me introdujo a la Singularity University y al final hice mi primera empresa, que al principio era de software, luego hice otra de hardware, de geolocalizadores y finalmente volví a la energía haciendo bio. Y claro, lo que me di cuenta haciendo todos estos proyectos es que realmente no solo nuestra generación, sino también los fondos de inversión y, bueno, inversores que no sean fondos de inversión necesariamente, están muy focalizados en temas de impacto, sostenibilidad y una transición tecnológica y energética también. Y si tu solución es buena y encima es sostenible, desde luego vas a conseguir mucho más impacto y mucho inversión con mucha más facilidad que de otra forma. Hablando de inversión, ¿cómo fueron los comienzos de Bio? ¿Os costó conseguir financiación, socios estratégicos? ¿Cuáles fueron esos comienzos? Pues sí, como cualquier empresa que al principio empieza haciendo I más D, cuesta muchísimo. De hecho, hay muchos equipos que conozco que no han conseguido levantar una ronda hasta el cuarto año. Nosotros tuvimos mucha suerte que desde el primer año pudimos levantar una ronda, pero hay que buscarse muy bien la vida para eso. Y sobre todo saber demostrar que tu equipo lo vale y que o sea, en nuestro caso, nuestras baterías también lo valían, pero como te puedes imaginar, las que hicimos al principio no tienen nada que ver con las actuales y bueno, han ido mejorando mucho. La verdad que los primeros inversores dieron un salto bastante atrevido y hoy por hoy pues está muy bien, quiero decir, incluso la Unión Europea ya nos ha hecho una auditoría técnica que de hecho recibimos el resultado hace 3 semanas y literalmente nos catalogan de excepcionales. Y en cualquier caso, al principio fue difícil, pero como he visto que hay otros a los que les fue mucho más difícil, diría que estuvo bien. Cuéntanos, Pablo, ¿cuál es el siguiente paso que Bio tiene? ¿Hacia dónde dirigís la compañía? Pues mira, de hecho nosotros ya tenemos un par de líneas en el mercado. Una empezó siendo puramente educativa para enseñar estas tecnologías en escuelas, universidades, incluso en empresas, para crear baterías biológicas y encender luces, por ejemplo. Luego lanzamos otra línea que se llama Bioinstallations o bioinstalaciones, que es básicamente para transformar ciudades. Es como la evolución de las ciudades, como lo llamamos, y hacer domótica con plantas. Imagínate, por ejemplo, entrar a la habitación de un hotel, tocar una pared vegetal y activar las luces de ahí. Pero esas son las líneas que ya tenemos y ahora nos estamos preparando para la primera línea que va a ir precisamente a la agricultura, que es ahí cuando queremos pegar el mayor salto, porque la verdad con bioinstalaciones tuvimos un problema importante. Cuando lo lanzamos todo fue genial, pero de repente, porque lo lanzamos a final del 19, estalló el COVID justo después y las ciudades cerraron, o sea que te puedes imaginar una línea dedicada a la evolución de las ciudades. Pero entonces ahora nos estamos preparando para la línea agrícola y básicamente son unos reactores, o sea, unas baterías biológicas que se enchufan al suelo para activar en primer lugar sensores, humedad, temperatura, pH y enviar la información a kilómetros de distancia. Esto es algo que ya se hace. El problema es que hoy en día se hace muchísimo en decenas de millones de hectáreas en todo el mundo para conseguir la irrigación más eficiente o adición de fertilizantes más eficiente, pero el problema es que están utilizando pilas que tienes que comprar y tienes que cambiar cada año. Imagínate el ejército de trabajadores y obviamente eso no es sostenible. De hecho, en algunos casos se están utilizando paneles solares, pero acaba siendo bastante caro. Es decir, polvo, lluvia, granizo, viento o incluso que te los roben y además que los tienes que poner a 60 centímetros de altura, al final hace que sea bastante caro. No puedes usar el panel de una calculadora eléctrica. Entonces, con todo esto, lo que vamos a lanzar siguiente es precisamente esa aplicación para el sector agrícola. Y lo que viene después bueno, son nuestros paneles que se entierran debajo de la tierra para activar luces en parques y jardines. Pero bueno, eso vendrá el siguiente año después del sensor. Bueno, esa visión que tenéis puede hacer incluso, puede afectar positivamente en la configuración de las ciudades. Es decir, las ciudades pueden evolucionar hacia entornos más verdes, menos asfalto, más coexistencia pacífica con el entorno natural, ¿no? Con el paisaje.
Claro, dejar de vivir en paredes de hormigón para vivir rodeados de naturaleza, pero no una naturaleza como si te cargaras las paredes de hormigón, sino una naturaleza precisamente basada en la innovación y una unión entre naturaleza y tecnología real. Muy interesante, muy, muy interesante. Háblanos un poco de la división o de esta línea que tenéis de formación, de educación. Eh, pues específicamente la línea de educación consiste un poco en lo que te comentaba, conseguir que en las propias escuelas o universidades se trabaje la biotecnología. Bueno, obviamente en las universidades hay carreras de biotecnología hoy en día, pero en las escuelas es algo que no se toca. Y nosotros queremos formar a las siguientes generaciones o a las generaciones actuales realmente a precisamente el mundo que está por venir, porque ya hemos pasado por la revolución de las comunicaciones, la digital y, y ahora estamos a punto de una revolución nueva tecnológica y es la biotecnológica. Y esa evolución biotecnológica la vamos a ver en muchísimos aspectos, no necesariamente en materias biológicas únicamente, y lo que estamos proveyendo precisamente son programas que pueden ser un taller cortito o puede ser un programa que apliques a un año entero escolar, donde combinamos varias asignaturas, un poco de todo, incluso en los institutos, por ejemplo, combinamos física, química, biología, artes, tecnología, matemática, y, y al final lo más interesante no es solo lo que llegan a crear en términos de lo que está incluido en el programa, como te decía, las baterías biológicas y activar luces y tal, sino lo que llegan a pensar, proponer y posteriormente desarrollar, porque hacen soluciones, digamos, fuera de esa caja, de ese entorno, que son soluciones para sus comunidades, sus centros, sus ciudades, basadas en biotecnología o basadas en medio ambiente. Al final enseñamos a aprender y enseñamos a, a realmente ser emprendedores. Nosotros somos jóvenes y somos emprendedores. Y si no enseñamos cómo hacer eso, nos estamos quedando cortos. Y Cuéntanos. ojo, desde el COVID hemos lanzado esa línea para empresas, porque bueno, las escuelas cerraron, entre comillas, y dijimos, ¿por qué no enseñamos esto también a las empresas? Y la verdad que afortunadamente ha ido muy bien en... todos los equipos de recursos humanos lo han acogido genial porque estamos trabajando con empresas expertas en formaciones para empresas y, y es genial. O sea, que eso mismo que se aprende ahora en centros educativos se puede aprender de otra forma en empresas para que ya los directivos o managers o mandos intermedios sean capaces de proponer este tipo de cambios en sus empresas, en sus productos, pues ha sido brutal. La verdad que nos ha encantado. O sea, que habéis tenido muy buena acogida, qué bien. Pablo, estabas hablando de que, bueno, sois emprendedores. Dinos para nuestros alumnos qué errores no pueden cometer o qué consejo darías para los primeros pasos del emprendimiento, que tengan cuidado y que no tropiecen, aunque bueno, no hay que tener miedo al fracaso, que obviamente se aprende mucho también de los errores, pero ¿qué errores habéis cometido vosotros o qué errores creéis que no deben de cometer nuestros jóvenes emprendedores? Pues mira, errores hemos cometido muchísimos y seguiremos cometiendo, eso seguro. Eh, Uno de los principales consejos es el que has dicho tú, de que no tengan miedo al fracaso, pero otro es que sean muy conscientes de dónde se meten. Es decir, emprender no es fácil, requiere muchísimo sacrificio y tampoco está hecho para todo el mundo. Si son gente que realmente quiera transformar su vida, emprender probablemente es lo mejor. Si en cambio ya les gusta su vida y quieren mantenerla así, probablemente emprender no sea lo suyo. Pero al final la clave del emprendimiento es la perseverancia, eh, siempre que sea un proyecto en el que creas. Si dejas de creer en él, ese proyecto ya no es para ti. Así que ten muy claro que después de todo, independientemente de la idea, porque las ideas pueden pivotar, pueden cambiar, puedes adaptar proyectos que ya tengas, lo más importante es tu motivación y realmente, en primer lugar, el equipo. El equipo es fundamental, mucho más que la idea, que el proyecto, de todo. Si tienes un buen equipo vas a conseguir una buena idea. Si tienes un buen equipo vas a conseguir una buena empresa. Y es lo más difícil con diferencia de conseguir. Sí, efectivamente, es una de las cuestiones en las que ponemos también mucho énfasis,
en rodearte de un buen equipo, rodearte de los mejores. No sé en vuestro caso qué tal fue la experiencia, cómo os costó, qué tanto os costó hacer ese equipo de bio. Pues nos ha costado mucho. De hecho, ya te digo, llevamos 6 años oficialmente como empresa y es un equipo que hemos ido mejorando poco a poco. Ahora contamos, bueno, hemos llegado a contar con gente de la NASA y de otros centros de investigación, pero el equipo perfecto no existe. Hay que buscar siempre mejores métodos, gente nueva con la que poder contar. Pero no hay una regla exacta ni un método exacto. Un equipo te puedes creer que es el mejor y luego darte cuenta de que no lo es. Al final es, es, eh, es una carrera de por sí solo encontrar el mejor equipo y no es algo que crea que realmente se pueda enseñar. Es algo que puedes aprender cosas de cómo conseguirlo, pero es muy largo. Cuéntanos, Pablo, ¿cuál es el panorama español de las empresas españolas en biotecnología? ¿Estamos todavía muy retrasados? ¿Podemos decir que tenemos empresas pioneras? Eh, ¿Cuál es un poco esa foto del emprendimiento español en la biotecnología? Pues mira, la biotecnología hay varias patas. Normalmente la biotecnología se suele hablar desde el punto de vista médico. Es decir, la mayoría de empresas biotecnológicas son farmacéuticas y España tampoco se queda atrás. Es decir, eh, el único que se queda atrás es en qué regiones se está haciendo. Que realmente biotecnología, donde más se hace con diferencia es por la zona de Cataluña. De hecho, yo soy sevillano, yo me fui para Barcelona porque era ahí donde sabía que había más inversión y con diferencia se nota, porque en cuanto empiezas a tocar otras regiones, todavía le falta bastante por avanzar. Y tampoco te creas que en Cataluña estamos súper avanzados en general, pero obviamente hay una diferencia y realmente a nivel europeo estamos en una liga bastante competitiva, eso sí. A nivel mundial, si nos comparamos ya con Estados Unidos y tal, a España todavía le queda. Bueno, pero yo creo que quizás la idea que tenemos o la realidad puede superar quizás las expectativas o la idea o los prejuicios que uno puede tener, porque hablamos también con muchos emprendedores tecnológicos y ponemos muchas veces el foco en Estados Unidos o en empresas de Asia y aquí en España pues hay mucho talento. Yo creo que el ADN del emprendedor español es muy significativo, muy pujante. En este sentido, creo que Totalmente. Yo te digo que en mi caso yo estoy invirtiendo muchísimo tiempo para conseguir eh, transformar esa concepción que tenemos nosotros en nuestras ciudades en España para, o sea, haciendo proyectos para las propias ciudades, para realmente que la gente empiece a querer trabajar aquí, la gente buena, y que sepa que esto es un sitio donde se puede avanzar incluso más que en Silicon Valley, porque allí hay oportunidades, sí, pero hay también muchísimas desventajas que aquí no hay. Y esa balanza nos puede dar fuerza si nos centramos en qué cosas se pueden aprovechar de este entorno o específicamente de Europa, que es concretamente nosotros, de donde más apoyo hemos conseguido con diferencia. cuéntanos, Pablo, para nuestros seguidores, si quieren saber más de Bio, ¿dónde pueden acudir para informarse sobre vuestros proyectos? Bueno, si escriben bio con dos O's en Google, ya nos van a ver, espero que salgamos los primeros. Pero bueno, la web es biotech, con dos O's también biotech.com. Fenomenal. Pues Pablo, ha sido un placer tenerte con nosotros. Ya había comunicado a mis alumnos a nuestros alumnos que siguieran esta entrevista, que era una entrevista de primera línea, y la verdad es que no creo que no les hemos defraudado. Has dicho cosas muy, muy interesantes y sobre todo creo que puedes inspirar mucho a los jóvenes emprendedores que vean que una persona tan joven puede tener ideas tan buenas y que esas ideas se pueden hacer realidad. Fijaos que esto partió todo de un sueño, como has mencionado anteriormente, y hoy en día es una realidad. Así que darte las gracias por estar con nosotros, por compartir de una forma tan generosa y esperemos poder vernos
dentro de poco y saber más de vosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Un Bueno, abrazo.